Él se llamaba Efraín, y aunque había crecido escuchando antiguas promesas, su corazón se había acostumbrado al ruido de la ciudad y a la prisa de los días. Desde niño conocía las historias que hubo un huerto y una voz que caminaba en la brisa, que hubo un arca que flotó sobre las aguas, que una familia siguió una estrella en la noche, que la fe podía abrir el mar y hacer brotar agua de la roca. Pero con los años esas palabras se le volvieron lejanas, como fotografías antiguas guardadas en una caja que casi nunca se abre. En su pecho quedaba, sin embargo, la inquietud de una semilla. No sabía nombrarla, pero a veces, cuando el cansancio lo tumbaba sobre la cama o cuando un amanecer lo sorprendía en silencio, esa semilla palpitaba y le preguntaba si quedaba un camino para regresar. Efraín trabajaba en un edificio alto, rodeado de pantallas y gráficas que subían y bajaban. Sabía negociar, sabía firmar, sabía responder con cortesía, pero no sabía descansar. Cierta tarde, mientras ajustaba números que parecían nunca terminar, una noticia atravesó su agenda como una espada afilada. Su padre estaba enfermo. No era un simple resfriado. Era de esas noticias que te empujan a mirar hacia adentro y hacia atrás. Tomó un tren sin maleta y sin explicación, solo con la urgencia de quien no quiere llegar tarde a su propia historia. La ventana del vagón le devolvía un rostro que no reconocía del todo, un rostro capaz y agotado, un hijo que había dejado de ser hijo para volverse gerente de su propia distancia. La casa de su infancia quedaba en una colina. Allí lo esperaban un corredor largo, un árbol que había crecido con él y la puerta que su madre mantenía impecable. Abrió y encontró el olor de las cosas que cuentan sin pronunciar, el olor de guisos y café, de maderas viejas, de fotos enmarcadas. Su madre, fuerte y pequeña, lo abrazó como si el abrazo fuera el único idioma que el tiempo no olvida. Lo llevó a la habitación donde su padre descansaba. Efraín lo miró con un dolor hondo. El hombre que le enseñó a montar bicicleta, a dar la mano con firmeza y a respetar la palabra dada, ahora respiraba con lentitud, con fragilidad. Esa noche, cuando la casa dormía, Efraín salió al patio. Se sentó bajo el árbol y por primera vez en muchos años oró. No fue una oración elegante, ni teológicamente perfecta. Fue una oración pobre, honesta, torpe y verdadera. Dijo que no sabía orar. Dijo que no sabía quedarse. Dijo que no sabía amar sin prisa. Pidió luz. Pidió una señal que no fuera de neón ni de mercado, sino una señal de esas que abren los ojos de dentro. Y en el silencio recordó una frase que había escuchado de niño, que hay un pastor que deja las 99 para buscar a una, que hay un padre que mira el camino cada tarde esperando el regreso de su hijo. En esa memoria, el pecho le ardió un poco. No vio fuego ni oyó truenos. Solo entendió que todavía lo estaban buscando. Durante los días siguientes, mientras acompañaba a su padre a las citas médicas, Efraín comenzó a leer. No informes ni contratos, sino las páginas que había dejado hace años. Empezó por el principio, por un jardín y por una elección. Descubrió que la primera historia no era una condena, sino una llamada insistente. Descubrió que la libertad puede herir cuando se aleja de la fuente, pero que también puede curar cuando decide volver. No era un proyecto rentable ni prestigioso. Era obediencia. Leyó sobre una promesa hecha a Abraham, de salir sin mapa, de contar estrellas y creerle a la voz que adelantaba un mañana distinto. Y en cada renglón, Efraín sentía que no le estaban narrando un pasado ajeno, sino su propio presente. Una madrugada acompañó a su madre al mercado. Mientras caminaban entre frutas y conversaciones, ella le contó que en la enfermedad de su padre se habían sostenido de pequeñas fidelidades. Una oración cada amanecer, un versículo escrito en el refrigerador, la visita de una vecina que siempre traía pan caliente. Efraín se quedó pensando que los milagros no siempre visten capa. A veces huelen a pan y se parecen al rostro de una vecina fiel. Se prometió a sí mismo no despreciar lo pequeño.
Recordó a un profeta que vio a Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Y se dijo que quizá el mundo le enseñó a esperar estruendos y luces, y por eso había ignorado la voz que se deja oír en el corazón que se calla. Su padre empeoró una tarde lluviosa. Los médicos hablaron en términos técnicos. Efraín escuchó con un zumbido en la cabeza y la sensación de que el suelo se movía. Quiso escapar, como tantas veces había escapado a su trabajo o a sus fiestas. Pero no escapó. Se quedó. Se sentó a un lado de la cama. Le tomó la mano y con la voz quebrada, le contó lo que le estaba pasando adentro. Le dijo que estaba volviendo. Le dijo que quería aprender de nuevo a ser hijo, que quería pedir perdón por haber sido eficiente y ausente. Su padre, con un hilo de voz, dijo que lo amaba. No añadió grandes frases. Ese te amo tenía décadas de peso. Tenía una historia de pañales cambiados, de bicicletas sosteniendo el asiento, de vigilias en fiebres y de manos tendidas. Ese te amo lo arrancó a Efraín de la orfandad voluntaria. Esa noche Efraín abrió otra vez las páginas que había dejado. Se detuvo en un relato de esclavitud y desierto, de un pueblo que salió con prisa y pan sin levadura, de un mar que se abrió. Se preguntó qué mar tenía que abrirse en su vida. Tal vez el mar del orgullo, tal vez el mar del miedo, tal vez el mar de la vergüenza. Leyó que el mar se abrió cuando caminaron hacia adelante, cuando el bastón golpeó y el pie se mojó. Comprendió que no existen caminos sobre el agua antes de poner el primer paso, y decidió que al amanecer hablaría con su jefe, que pediría tiempo, que diría la verdad. No una verdad diplomática, sino esa verdad que te desarma y te devuelve la dignidad. Tras la llamada, el mundo no se derrumbó. Los correos siguieron llegando, las operaciones siguieron girando, pero Efraín estaba en otra parte. Había elegido el desierto para acompañar a su padre, había elegido la nube durante el día, y el fuego de noche había elegido el maná de cada jornada que no llena la despensa por meses, pero sostiene el alma hoy. Descubrió que la vida espiritual no es una estrategia de productividad, es un regreso. Regreso a la casa del Padre, regreso al nombre verdadero, regreso al abrazo primero. En uno de esos días se acercó a él un amigo de juventud. Traía una mochila con memorias y con culpas. Le confesó que llevaba años rumiando decisiones malas y que se sentía indigno de orar. Efraín recordó la parábola del hijo menor que pide la herencia y se va lejos, que desperdicia y se cansa, que siente hambre de lo que no lo alimenta. Recordó que el giro no fue cuando el muchacho mejoró. El giro fue cuando volvió en sí y dijo, voy a mi padre. Recordó el padre corriendo, el anillo, el vestido, la fiesta. Le contó eso al amigo sin adornos, solo con la convicción de quien ha sido encontrado. El amigo lloró. Dijo que tenía miedo de que la puerta estuviera cerrada. Efraín le habló de una puerta abierta que nadie puede cerrar, de un pastor con hombros fuertes, de una lámpara que se enciende para buscar lo perdido. El amigo, que también había aprendido a negociar todo, decidió por primera vez no negociar su regreso. El día más difícil llegó sin avisar. Su padre, que llevaba una semana estable, amaneció con la respiración desordenada. La casa se llenó de llamadas, de idas y venidas, de pasos apurados. En un momento de calma, su madre pidió silencio y recitó de memoria una promesa que guardaba desde muchacha. Dijo que aunque pasaran por valle de sombra de muerte, no temerían porque no estaban solos. Dijo que la vara y el cayado consuelan, que la mesa se pone aún ante los enemigos, que la bondad y la misericordia no son teorías sino compañía. Efraín la escuchó y pensó que su madre era una Biblia abierta en voz baja, una encarnación de la esperanza cotidiana, una roca en la marea. Su padre partió al anochecer, mientras el cielo se encendía en naranjas y malvas. La casa, que supo ser ruido y juego, se volvió templo. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo silencio. En ese silencio, Efraín no encontró respuestas a todas sus preguntas, pero encontró una presencia.
No encontró un porqué que abarcara el misterio, pero encontró un con quién. Comprendió que las promesas no son un chaleco antibalas contra el dolor. Son una mano que no te suelta cuando el dolor llega. Se acordó de Job, que se sentó sobre su polvo y preguntó, y discutió y padeció, y terminó diciendo que antes oía de lejos y ahora veía con los ojos del corazón. Se acordó de que la fe no borra la noche, la atraviesa. Pasaron los días del duelo. Vinieron los amigos, vinieron las comidas calientes, vinieron las historias repetidas que dan calor. Efraín ayudó a ordenar los papeles, a revisar fotos, a regar el árbol. Un domingo temprano salió a caminar hasta la colina detrás de la casa. Allí, en lo alto, el viento hablaba un idioma antiguo. Abrió otra vez las páginas y cayó en un relato de un profeta cansado que quiso rendirse bajo un enebro, y una voz le dijo: «Levántate y come, que largo camino te queda». Se sonrió. Se levantó. Volvió a casa con el corazón más ligero. Preparó café para su madre, llamó a su amigo, escribió un correo honesto a su equipo. En cada gesto pequeño, el reino iba creciendo como levadura escondida, como semilla de mostaza que nadie aplaude, y sin embargo un día es árbol y cobija. Empezó entonces un tiempo nuevo, no espectacular, no de titulares, un tiempo de reconciliaciones silenciosas. Llamó a su hermano menor y le pidió perdón por haberse puesto duro en discusiones viejas. Escribió a una compañera a la que había herido con ironías cuando ambos eran jóvenes. Se acercó a la iglesia del barrio sin buscar perfección. Se sentó en la última fila y escuchó. Escuchó un evangelio que no le vendía éxito. Le ofrecía una cruz cargada con amor. Escuchó que el maestro decía: «Vengan a mí los cansados y los cargados, y yo los haré descansar». Recordó que el descanso del que hablaba no era un feriado emocional, era una yunta compartida, era el paso a paso de quien camina a tu lado. En su mesa de noche comenzó a crecer una costumbre. Antes de dormir, Efraín escribía 3 cosas por las cuales dar gracias. A veces eran grandes, a veces minúsculas. Hoy agradezco por el pan, por la risa de mi madre, por el mensaje de mi amigo. Hoy agradezco por el olor a lluvia, por el versículo que me habló, por la fuerza para pedir perdón. Hoy agradezco por el trabajo que vuelve a su lugar, por el árbol que da sombra, por recordar que no estoy solo. Esa memoria diaria fue cambiando sus ojos. Donde antes solo veía exigencia, comenzó a reconocer regalos. Donde antes solo veía mérito, comenzó a reconocer gracia. Una tarde, mientras compraba pan, vio a un muchacho sentado en la vereda. Tenía la mirada perdida de quien ha vivido demasiado en poco tiempo. Efraín no pensó en planes de ayuda ni en estrategias sociales. Pensó en el único mandamiento que resume a los demás. Lo saludó, le preguntó su nombre, se sentó a su lado y partieron el pan. El muchacho le contó que había salido de casa peleado, que se sostenía como podía, que tenía miedo de volver porque no sabía si lo aceptarían. Efraín le contó, con pocas palabras, la historia de un padre que corre. El muchacho guardó silencio largo. Luego dijo que quería intentarlo. Efraín lo acompañó a la estación, lo ayudó con el boleto, lo abrazó como quien entrega a alguien a una esperanza mayor que sus fuerzas. De camino a casa, Efraín se sorprendió a sí mismo tarareando, no una canción de moda, sino un salmo antiguo que le nacía como fuente. Llegó el tiempo en que regresó a la ciudad. Volvió a su oficina, pero no volvió igual. El edificio era el mismo, las pantallas eran las mismas, pero su corazón ya no obedecía a ese tirano invisible que lo apuraba todo. Aprendió a trabajar bien sin idolatrar la obra de sus manos. Descubrió que la excelencia y la fe no son enemigas cuando se ordenan, que se puede ser profesional sin sacrificar lo esencial. Cuando alguien le preguntaba por el secreto de su paz nueva, no daba fórmulas. Hablaba de un padre, hablaba de un pastor, hablaba de un amigo que se sentó a comer con gente que no contaba para los importantes. Hablaba de una luz que no humilla, sino que guía.
En la ciudad también se encontró con antiguas tentaciones. Un contrato fácil pero turbio, una mirada que coqueteaba con un atajo, una invitación a un chisme que prometía pertenencia. Recordó que el desierto no es una etapa que se archiva, es una escuela. Recordó que al maestro también lo tentaron con pan, con poder y con espectáculo. Recordó las respuestas, no como consignas, sino como vida. No solo de pan vive el hombre, solo al Señor adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Y eligió el camino estrecho, no por orgullo, sino por lealtad. Comprobó que el gozo que viene después de obedecer no tiene equivalente en ninguna euforia barata. Una noche recibió un mensaje de su jefe. Le pedía viajar para una negociación importante. Efraín pensó en su madre y en el árbol, en la iglesia pequeña y en sus nuevas rutinas. Dudó. Oró. No encontró una voz tronante, encontró una convicción mansa. Ve, pero no te pierdas. Viajó y en la ciudad destino, entre reuniones y agendas, encontró una comunidad que se reunía en un garaje. Cantaban sin instrumentos lujosos, compartían historias de sanidad, de perdón y de nuevas oportunidades. Allí escuchó a una mujer contar cómo el Señor la había sostenido en un duelo parecido al suyo. Allí supo que la iglesia es más grande que su barrio y más cercana que su propia sombra. Cerró los ojos y agradeció por pertenecer a una familia que no depende del apellido, sino de una mesa donde todos son invitados. El negocio salió bien, pero lo que Efraín guardó de ese viaje no fue la firma, sino la certeza de que su vida tenía un centro y que ese centro no se mudaba con él. Volvió, abrazó a su madre, llamó a su amigo, horneó un pan con la vecina. Volvió al árbol y lo regó. Volvió a su mesa y escribió sus 3 gracias. En su cuaderno, de pronto, se dibujó una oración que le salió entera, sin esfuerzo. Padre, no me dejes acostumbrarme a la prisa. Enséñame a elegir lo que permanece. Que mis manos trabajen y mi corazón descanse en ti. Que mi casa sea puerta abierta. Que mi fe sea pan compartido. Que cuando me pierda, me recuerdes el camino de vuelta. Que cuando me canse, me alimentes con tu palabra. Que no olvide que tú corres hacia mí incluso cuando yo camino lento hacia ti. Con los meses, Efraín comenzó a contar su historia a otros, no como un héroe, sino como un rescatado. Descubrió que cada vez que la contaba, su propia memoria se afirmaba. Empezó a visitar un hospital los sábados por la mañana. Llevaba café y tiempo. Escuchaba. A veces le pedían que orara, y él lo hacía con las mismas palabras pobres, honestas, torpes y verdaderas que había pronunciado bajo el árbol. Vio ojos descansar por un rato. Vio manos soltar rencores. Vio reconciliaciones improbables. Y cada sábado, camino a casa, pensaba que quizá el reino de Dios se parece mucho a esos pasillos donde el dolor y la esperanza se toman de la mano y caminan juntos. En un aniversario de la partida de su padre, la familia se reunió en la colina. Alguien propuso plantar un árbol nuevo. Lo hicieron entre risas y lágrimas. Los niños preguntaron por el abuelo y la abuela les contó que él enseñaba con el ejemplo a mantener la palabra. Efraín agregó que el abuelo le enseñó a regresar. Todos guardaron un minuto de silencio, pero no fue un silencio triste. Fue un silencio agradecido, un silencio que resonaba como melodía conocida. Luego compartieron pan y uvas. Alguien recitó un salmo. Alguien más comenzó a cantar en voz baja. Y el viento, cómplice, se llevó aquel canto por el valle. A partir de entonces, cada decisión importante en la vida de Efraín pasaba por una pregunta sencilla. ¿Esto me acerca a la casa del Padre o me aleja? No buscaba mapa perfecto. Buscaba dirección. Y cuando se equivocaba, porque a veces se equivocaba, ya no se escondía en arbustos de excusas. Salía a la brisa del atardecer y dejaba que la voz lo encontrara de nuevo. Había aprendido que la santidad no es nunca caer, es levantarse siempre tomado de una mano. Si hoy te preguntas si hay camino de vuelta, escucha. No necesitas un discurso elaborado, no necesitas un mérito previo.
Solo necesitas volver en ti y decir, voy a mi Padre. Tal vez te pese la vergüenza, tal vez te cueste la primera palabra, tal vez tengas miedo de no ser aceptado. Pero hay una puerta abierta y hay un Padre que mira el camino cada tarde, y cuando ve tu figura a lo lejos no calcula tus deudas. Corre. Corre con misericordia, corre con un anillo, corre con un vestido, corre con una mesa servida. Corre para recordarte tu nombre, para decirte que no eres tus errores ni tus logros, que eres hijo, que eres hija, que siempre fuiste esperado. Hoy, si oyes esa voz, no endurezcas tu corazón. Deja que el pan caliente de las pequeñas fidelidades te alimente. Deja que el susurro apacible te enseñe. Deja que el desierto se vuelva escuela y que el mar se abra cuando des el primer paso. Escribe tus 3 gracias cada noche. Pide perdón donde tengas que pedirlo. Acércate al que está sentado en la vereda. Parte el pan. Guarda en el refrigerador una promesa. Y cuando llegue la tarde y descubras que el día te ofreció tanto más que lo que me diste, da gracias. Esta es la historia de Efraín, pero también es la tuya. Es la historia de un regreso que empieza con una oración pobre, honesta, torpe y verdadera. Es la historia de un padre que siempre estuvo en el porche, mirando el camino, esperando verte doblar la esquina. Es la historia de un pastor que te conoce por tu nombre y te carga en sus hombros. Es la historia de un amigo que se sienta a tu mesa y parte el pan sin prisa. Es la historia de la casa a la que siempre puedes volver. Porque la puerta está abierta. Porque la lámpara está encendida. Porque te llaman por tu nombre. Porque eres amado. Porque ya es hora de regresar. Porque el camino, aunque estrecho, está bien señalado por la gracia. Porque del otro lado de cada paso hay brazos que corren hacia ti.